China contraataca y establece un arancel del 34% a las exportaciones de Estados Unidos, que regirá desde el 10 de abril. También incorporará 16 empresas estadounidenses de seguridad y defensa. Los empresarios y el gobierno trabajan en una propuesta a puertas adentro para eliminar las restricciones señaladas por Estados Unidos y llevarla a Washington para tratar de revertir el arancel del 10%. El presidente Noboa se niega a acatar el dictamen de la Corte Constitucional, que ordena crear una comisión interinstitucional que coordine políticas de seguridad, y en un documento que le envía le exige que reconozca la inejecutabilidad de su sentencia y la deje sin efecto. En Olmedo, parte de una montaña colapsó, causó la muerte de 2 personas y destruyó 15 viviendas. En Milagro, las inundaciones afectaron a 10.432 familias, y en Portoviejo, un río inundó parte de la ciudad y personal de la Casa de la Cultura salió nadando. La tosferina, una enfermedad prácticamente erradicada, vuelve a crecer en el país y según la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, en el primer trimestre de este año hubo 119 contagios. El videojuego Despelote, diseñado por 2 jóvenes ecuatorianos, estará disponible en mayo en las plataformas Nintendo Switch, PlayStation, PC y Xbox Series. Ecuaterra recorrió las 10.000 hectáreas del bosque El Chaco, donde convergen los Andes y la Amazonía, y habita el emblemático oso de anteojos. Independiente del Valle frente a Deportivo Cuenca y Orense versus Vino Tinto son los partidos que Ecuavisa Sports transmitirá este fin de semana en el Campeonato Nacional. Siguen las reacciones frente a la imposición de nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump. Una guerra comercial ha iniciado con la aplicación de la misma medida en países que importan productos estadounidenses. Ecuador, de hecho, ya analiza qué acciones tomar frente a este panorama. Bienvenidos, amigos, a Televistazo Estelar. Aranceles, la guerra de Trump. China responde a Estados Unidos estableciendo un arancel del 34% a las exportaciones de ese país. La tasa se aplica en la misma proporción con la que Donald Trump decidió castigar a las exportaciones chinas el día que anunció los aranceles para todo el mundo. Pedro Jiménez informa que el gobierno chino ha decidido además ejercer control sobre la venta de empresas estadounidenses en materia de seguridad y defensa. Las exportaciones de Estados Unidos a China tendrán desde el 10 de abril un arancel adicional del 34%. Es la tarifa que el gobierno de Xi Jinping decidió imponer en respuesta a Donald Trump por gravar con ese mismo valor a los productos chinos. La mayoría de las exportaciones estadounidenses a ese mercado se concentran en soya, petróleo crudo, vacunas, piezas de aviones y circuitos integrados. Pero la guerra de aranceles entre estas potencias tiene además otros ingredientes, pues China ha decidido restringir la exportación de minerales que son usados en la fabricación de componentes electrónicos y en la industria aeroespacial. Anuncia además el control sobre la actividad exportadora de 16 compañías estadounidenses de logística, energía y defensa, y declara como no confiables a otras 11 empresas por su cooperación militar con Taiwán, territorio que defiende su soberanía y que es uno de los principales puntos de conflicto entre Estados Unidos y China, que alega que los aranceles y estas medidas adicionales son por cuestiones de seguridad y en defensa de sus intereses. Y esta guerra de aranceles, sobre todo después de la respuesta de China, como acabamos de ver, ha provocado una caída mayor en los mercados de valores del mundo. El precio del petróleo se desplomó en promedio de 5%. Las acciones de bancos estadounidenses también están a la baja por segundo día consecutivo y las bolsas mundiales han experimentado pérdida ante el temor de una recesión. El gobierno estadounidense asegura, en cambio, que la situación se va a estabilizar en el poco tiempo. Y ese país basa la imposición de un arancel del 10% adicional a las exportaciones de productos ecuatorianos en una serie de trabas por parte de Ecuador que detalla en un documento. Lenín Artieda lo revisó y explica lo que dice. La Oficina de Comercio de Estados Unidos presentó este documento al presidente Donald Trump en marzo. Es el informe anual sobre las barreras más significativas para el comercio exterior y es el insumo principal de negociación de Estados Unidos para promover sus intereses económicos y de seguridad.
La información referente a Ecuador llena 5 de las 397 páginas que tiene este informe y arranca señalando que mientras Estados Unidos le cobra un arancel promedio de 11.1%, Ecuador aplica un arancel consolidado que promedia el 21.9%. Además, Estados Unidos identifica en Ecuador barreras no arancelarias como las prohibiciones y restricciones de importación que constan en resoluciones del COMEX con exigencias de documentación, requisitos para el otorgamiento de licencias y el establecimiento de cuotas. La Oficina de Comercio destaca que Ecuador somete todas las importaciones de alimentos y productos agrícolas a un régimen de licencias de un solo uso, cuyo proceso suele ser largo y poco transparente. Además, señalan que para obtener dichas licencias, Agrocalidad exige la divulgación de información confidencial. Hablan de barreras técnicas que se expresan en reglamentos que exigen traducciones en el etiquetado de cosméticos y productos de cuidado personal o el cambio de las marcas comerciales. El informe, cuando enumera las barreras comerciales con Ecuador, suma la contratación pública, a la que califica como engorrosa, poco transparente y marcada por la corrupción. Otro aspecto es la aplicación de acciones para proteger los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación y la piratería. Las identifican como deficientes, tanto en los mercados físicos como en los virtuales. Cuando abordan las barreras en el comercio de servicios, señalan la prohibición de toda publicidad de producción extranjera en los medios de comunicación ecuatorianos. Como barrera al comercio electrónico y digital, señalan el direccionamiento para que la contratación gubernamental de servicios en la nube se realice a través de la empresa CNT. También acusan falta de claridad en la Ley de Protección de Datos. Como barreras a las inversiones, el tema es más claro todavía. Allí registran la falta de tratados bilaterales de inversión, el impuesto a la salida de divisas y los pocos resultados en el combate a la minería ilegal. Los subsidios también los entienden como una barrera comercial, por la ventaja que suponen los incentivos tributarios que recibe el sector exportador. Además, señalan que los subsidios a los combustibles impiden que sea rentable para las empresas privadas importarlos a precios de mercado. El gobierno y el sector privado levantan una propuesta que será presentada a Estados Unidos para reducir ese arancel del 10% aplicado a los productos ecuatorianos. Trabajan de forma permanente para entregar el planteamiento lo antes posible, como le explica Francisco Garcés. La administración Trump señaló en el informe que sirvió de base para imponer 10% de arancel a los productos ecuatorianos, restricciones comerciales que impone el Ecuador a sus exportaciones. Ese señalamiento obligó al gobierno y a los gremios productivos a sentarse en una mesa de trabajo permanente. Se han dado por tarea elaborar una propuesta que presentarán a Estados Unidos para tratar de reducir los aranceles del 10%. No se han dado plazo, pero están trabajando como un comité de crisis. En la mesa están sentados la Cancillería, el Ministerio de Economía, el de Producción y Comercio y los sectores productivos. Empezaron a trabajar el miércoles en la noche y ya hicieron el primer acercamiento con Estados Unidos. La propuesta de los gremios es que el Ecuador negocie una agenda en la que se comprometa a eliminar trabas comerciales criticadas por ese país y que mientras se concreta, Estados Unidos no aplique el arancel del 10% a los productos nacionales. Ir en una comisión público-privada, obviamente con el apoyo del gobierno, porque lamentablemente el sector privado está limitado siempre a que las autoridades negocien, ¿no? Pero buscar, por ejemplo, de estos irritantes, pongamos 10, ya para hacerlo más fácil. De los 10 tal vez podemos hacerlo en 30 días, unos 4 o 5, ¿no es cierto? Y decirle en 30 días, si ves que cumplimos los 5, denos 30 días más o 60 días más para poder ir cumpliendo lo demás. Y mientras tanto, por una vía paralela, se negocia un tratado de libre comercio, aunque están conscientes de que esa será una tarea a largo plazo. Temas de productividad que se tratan y por eso es tan importante y fundamental que el sector productivo privado sea parte de estas mesas técnicas de trabajo que nos ayuden a ir mejorando cada uno de los temas que se necesitan ir avanzando para tener una mejor comunicación y una mejor relación comercial con los Estados Unidos. La intención es que el Ecuador sea uno de los primeros países en presentar su propuesta, aprovechando el buen momento de las relaciones entre el Ecuador y Estados Unidos. Hemos enviado notas verbales tanto al USTR, el secretario de Estado, al señor Mauricio Claver, a través de la Embajada de Estados Unidos presente en el Ecuador.
La mesa de diálogo seguirá trabajando en el plan, sabiendo que Estados Unidos esperará el resultado de las elecciones presidenciales del 13 de abril antes de tomar cualquier decisión en el caso ecuatoriano. Lluvias. Los estragos aumentan. El desbordamiento del río Portoviejo inundó las zonas bajas de la capital manabita. En varios sectores los residentes pasaron la noche en la calle esperando que el agua evacúe. Karen Ceballos con más detalles de la situación en esa zona. Las zonas bajas de Portoviejo quedaron bajo el agua tras el desbordamiento del río del mismo nombre. En la Casa de la Cultura de Manabí, bustos de personajes ilustres terminaron flotando y el personal tuvo que salir nadando por el estacionamiento, luego de que la fuerza de la corriente provocara el colapso de un muro en la institución. El agua ya llegó al escenario, donde se hacen las funciones de teatro, los conciertos, la danza. Los camerinos, escenarios, butacas, talleres y oficinas quedaron inundados. Calculamos hasta ahora aproximadamente unos 50.000, 60.000 dólares en daños. La Casa de la Cultura está ubicada junto al acceso del Puente San José, que fue cerrado al paso vehicular. En la parroquia Colón ocurrió lo mismo con el puente El Cadi. Las cintas colocadas como medida de prevención fueron arrasadas por la corriente. Superior a 100 familias que podrían ser afectadas directamente, ¿no? A buena hora el río está descendiendo, ya no está lloviendo en Santa Ana. El Cuerpo de Bomberos de Portoviejo evacuó en bote a una mujer con su bebé recién nacido. Durante la noche, otros sectores bajos de la cabecera cantonal también lucían anegados, como los alrededores del Parque Las Vegas y las calles Chile y 18 de octubre. También hubo inundaciones en el callejón Humberto Guillén y en la Ciudadela Luz de América. Algunos habitantes prefirieron pasar la noche en las calles altas que aún permanecían secas. Otros sacaron sus electrodomésticos para enviarlos a casas de familiares y evitar más pérdidas. Y esta tarde el Cantón Milagro en Guayas fue declarado en emergencia por el COE cantonal debido a las inundaciones que soporta esa población por quinto día. Diego Cuenca describe las afectaciones que provocaron la suspensión de servicios de salud y también la evacuación de 50 personas. En el sector Tanya Marlene, los habitantes se evacuaron de sus casas con el agua hasta el pecho. Aunque la mayoría se resistía a dejar sus viviendas, salían en esas condiciones para hacer sus actividades cotidianas. La gente que ha salido son los pequeños, los niños que han salido, los mandado a los albergues, allá a la escuela, a los colegios. ¿Y ustedes no quieren ir a los albergues? Es que tenemos nuestras cosas aquí, pero ¿cómo vamos a dejar botados? Esa es la nueva normalidad. En 20 barrios del Cantón Milagro, que esta tarde fue declarado en emergencia por el COE municipal, el agua acumulada también afectó las operaciones del hospital del IES, pues el personal tuvo que movilizarse en volquetas. Pero no todos pudieron llegar y el Seguro Social decidió suspender las 185 citas de consulta externa que estaban programadas para el viernes. Solo funcionó el área de emergencia. Ya son 5 días que llevan inundados por el desbordamiento del río Milagro y las intensas lluvias que cayeron en esa primera semana de abril. Y a pesar de que en las últimas horas no hubo precipitaciones en esa ciudad de Guayas, el agua no baja. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con el municipio, habilitaron un albergue en un colegio. Ahí recibieron a 50 personas de 15 familias, pero los equipos de rescate seguían evacuando a más afectados. El presidente Daniel Noboa se niega a acatar el dictamen de la Corte Constitucional que ordena crear una comisión interinstitucional que coordine políticas de seguridad. Adriana Bermeo amplía esta información. El presidente de la República, Daniel Noboa, está resuelto a incumplir la orden de la Corte Constitucional. En su sentencia del 28 de febrero, ese alto tribunal dispuso la creación de una comisión interinstitucional que coordine acciones contra la violencia y el crimen organizado para que así el Ejecutivo deje de recurrir al estado de excepción. Este martes, el secretario jurídico de la Presidencia, en un documento de 6 páginas, exige a la Corte que cambie su decisión porque en su concepto no tiene atribuciones constitucionales ni legales para definir y dirigir las políticas públicas en materia de seguridad pública y defensa nacional, y porque esa facultad es exclusiva del presidente de la República.
Para el gobierno, crear esa comisión es ilegal e insiste en que los magistrados no tienen competencia para fiscalizar un estado de excepción que ya terminó. La semana pasada, la Corte había recordado al presidente Noboa que sus decisiones son de inmediato cumplimiento, definitivas e inapelables, y le advirtió que tiene abierta la fase de seguimiento en la que emitirá decisiones necesarias para hacer cumplir su sentencia. Desde abril del año pasado, la Corte ha rechazado en 10 oportunidades que el gobierno use la figura de conflicto armado interno como una causal para declarar los estados de excepción, pero el gobierno ni ha tenido en cuenta los llamados de atención ni ha presentado las justificaciones exigidas. El secretario jurídico de la presidencia esta vez dice a la Corte que reconozca la inejecutabilidad de su sentencia y la deje sin efecto. La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría advierte de un repunte de casos de tosferina en Ecuador. Esta enfermedad en algunos casos puede ser mortal en niños menores de 6 meses de edad. Carla Delgado explica los factores que inciden para el aumento de contagios. La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría alerta de un repunte de casos de tosferina, que es una infección muy contagiosa que ataca las vías respiratorias y es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Una persona contagiada puede transmitir la enfermedad hasta a 17 personas. Antes de la pandemia se reportaban 50 casos al año. En 2024 subieron a 141. Y en lo que va del año se reportan 119 casos. Pero hay subregistros según el organismo porque no todos los pacientes tienen acceso a pruebas. La presidenta de la Sociedad de Pediatría explica las causas para este repunte. Justamente porque la gente no se vacuna, deja de vacunarse. La vacuna DTaP previene 3 tipos de enfermedades, entre esta la tosferina, y debe ser aplicada a los 2, 4 y 6 meses de edad con 2 refuerzos. Si bien la tosferina también contagia a los adultos, es más compleja en niños menores de 5 años y puede llegar a ser mortal en infantes menores de 6 meses. Te da como ataques de tos. Unos ataques de tos tan severos donde el niño no puede respirar e incluso puede ponerse morado o cianótico y llegar a que le produzcan convulsiones. Estos ataques de tos en niños muy pequeños, sobre todo en recién nacidos, en niños menores de 2 o 3 meses, pueden llegar a ser incluso fatales. Uno de los principales signos es la tos fuerte. Entre cada ataque de tos, los niños respiran profunda y rápidamente. Esto puede crear el sonido agudo del silbido. La tos de esta enfermedad también se conoce como tos de los 100 días, porque puede durar incluso meses y reaparecer en infecciones respiratorias posteriores. La Armada busca nuevos profesionales en distintas áreas y el reclutamiento está habilitado hasta mediados de este mes. Además, la Bolsa de Empleo del Ministerio del Trabajo plantea otras ofertas en el país y el exterior. Hasta mediados de abril, profesionales de algunas ramas podrán postularse a reclutamiento que abrió la Armada del Ecuador. Entre las especialidades que busca la institución constan sanidad, informática, electrónica y mecánica. Algunos de los requisitos son ser ecuatoriano, tener 30 años y con título de 3er nivel o 34 años y con título de 4º nivel. No haber sido dado de baja en las Fuerzas Armadas o la policía, no estar afiliado a partidos políticos ni tener antecedentes penales. Los aspirantes pueden postularse como oficial o tripulante. La inscripción se debe hacer en línea en la web reclutamiento.armada.mil.es o al teléfono 042-295-304. La Bolsa de Empleo del Ministerio de Trabajo publicó ofertas para el país y en el exterior. En Ambato se busca a personas con experiencia en ventas por call center. También en Quito y Guayaquil hay vacantes. Puede comunicarse a los siguientes correos: rosa_falcón@trabajo.gov.es o deini_mora@trabajo.gov.es. También hay vacantes para ser trabajadores agrícolas en Israel y para puestos de enfermeras en clínicas privadas, hospitales y residencias de la tercera edad en Italia. Más información puede revisar en la cuenta oficial de X de Encuentra Empleo Ecuador. Este viernes 4 de abril la policía anunció un nuevo proceso de reclutamiento de uniformados. La postulación se enfoca para el nivel directivo bachilleres y técnico operativo bachilleres y títulos de 3er nivel.
Según las autoridades, la convocatoria se presenta con 5 meses de anticipación para garantizar una adecuada socialización y difusión del proceso. Más detalles se puede encontrar en las escuelas de formación de la institución. Y atención porque mañana se inician los cierres programados de operaciones aéreas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo en la pista. Los vuelos se van a suspender a partir de las 2 de la madrugada hasta las 2 de la tarde. Los pasajeros pueden verificar si su vuelo ha sido reprogramado o en la página web también de Kipor e incluso contactar con la aerolínea correspondiente. El siguiente cierre será el próximo sábado 12 de abril en el mismo horario. Cruce de balas entre delincuentes, policías y guardias de seguridad en un centro comercial en Quitumbe, en el sur de Quito. Al menos 10 delincuentes disfrazados intentaron asaltar un carro blindado. El atraco dejó una persona fallecida y otra herida, como lo informa Fabiola Santana. 10 delincuentes intentaron asaltar un camión blindado que trasladaba dinero para abastecer uno de los cajeros del centro comercial Quicentro en Quitumbe, sur de Quito. Ocurrió cerca de las 8:15 de la mañana. Los policías que custodiaban el vehículo respondieron al ataque. También reaccionaron los guardias de seguridad. Los asaltantes estaban disfrazados de médicos y guardias de seguridad, incluso usaban pelucas. El resultado, un guardia herido en el hombro y uno de los delincuentes abatido. Que es de nacionalidad ecuatoriana, el mismo que tiene antecedentes. El asalto fue frustrado. La operación policial se extendió hasta cerca del mediodía. Agentes de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver y recogieron evidencias. Los uniformados también ejecutaron la operación Jaula dentro del Quicentro Sur en un intento para capturar a los delincuentes, pero finalmente huyeron. Militares ayudaron al control de los exteriores del centro comercial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró ante los ministros exteriores de la OTAN que su país seguirá siendo parte de la Alianza Militar Atlántica y que las dudas sobre los compromisos de Donald Trump con la organización son producto de una histeria injustificada global. Rubio ha pedido a los Estados miembros incrementar los presupuestos de defensa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a Bruselas para participar de su primera reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Y ante la prensa negó que su país fuera a retirarse del organismo. Estados Unidos está más activo en la OTAN que nunca. Y parte de esta histeria que veo en los medios es injustificada. El presidente Trump ha dejado claro que seguiremos en la OTAN, dijo. Así Rubio calla los rumores que surgieron tras las críticas del presidente Trump hacia los gastos de defensa de los miembros europeos, aunque insistió en que deben incrementar esos presupuestos, que cada país debería contribuir al menos con un 5% de su Producto Interno Bruto. No dijo que sea de la noche a la mañana, pero creemos que eso es lo que los aliados de la OTAN necesitan gastar en defensa para enfrentar las amenazas que ella misma ha identificado. La cifra final de estos aportes para el gasto militar se definirán en la cumbre anual que se celebrará en junio en La Haya. Los representantes de los países miembros se mostraron convencidos de que Estados Unidos sigue siendo un socio fiable, aunque nada se dijo sobre si Trump mantendrá o reducirá el número de soldados que tiene desplegados en Europa, sirviendo para la OTAN, y que actualmente son unos 100,000. Rusia y Ucrania intercambian ataques masivos con drones de larga distancia. 78 aparatos estuvieron dirigidos contra Kharkov en el noroeste y provocaron la muerte de 5 personas. Por su parte, Rusia derribó 107 drones ucranianos en 11 regiones, según informes del Ministerio de Defensa. 3 de esas interceptaciones se dieron sobre la región de Moscú. Ambos gobiernos se acusan de seguir destruyendo la infraestructura energética sin que haya avances en los esfuerzos hechos por lograr una tregua.
Y Donald Trump extiende por 75 días el plazo a la plataforma digital TikTok para que se desvincule de la compañía china ByteDance y pueda mantener su actividad en Estados Unidos. Trump sugiere que están muy cerca de llegar a un acuerdo para que la aplicación sea adquirida por una empresa estadounidense. El gobierno ha expresado preocupaciones por la seguridad nacional y busca garantizar que los datos de los usuarios no sean accesibles al gobierno chino. La nueva fecha límite vence el 19 de junio. Una obra de teatro familiar, un stand-up comedy, el estreno de la película Minecraft y un taller de creación de títeres son algunas de las actividades para este fin de semana. Estefanía Arias ya nos presenta la agenda de entretenimiento. Personajes de la fascinante historia del cacao recobrarán vida en un taller de títeres. Historias en mis manos se desarrollará en el Museo del Cacao en Guayaquil. La artista Karin Mendoza será la encargada de crear estos muñecos. El evento será el sábado 5 a las 11 de la mañana. Una historia marcada por la lealtad, la pasión y la venganza. En el amor y en la guerra, del escritor español Ildefonso Falcones, una de las novelas históricas más leídas, donde el autor regresa a la inolvidable saga de la Catedral del Mar y las batallas de Nápoles en el siglo XV. Uno de los tesoros más codiciados y enigmáticos del mundo submarino se esconde en las profundidades del Océano Atlántico, El Albatros Negro, de la española María Oruña, un texto donde un investigador deberá resolver las muertes que ocurren en la antigua villa amurallada de Vigo. Como sobrio uno dice, ¡ay, se me olvidó recolectar esa flor, esa y ya! Una historia de ebriedad y sobriedad, fusionando el humor y las reflexiones profundas. El comediante mexicano Ricardo Farril llega a Quito con su show Cortocircuito. Conocido como Richie, presentará un espectáculo en la Cámara de Comercio el sábado 5 a las 20 horas. Una obra que lleva al público por un viaje sonoro y escénico. Una fiesta que trata del mestizaje y la tradición oral del continente americano. Americuentos llega al Teatro Patio de Comedias en Quito. La función, a cargo del colectivo La Mestiza, se presentará todos los domingos de abril a las 11:30 de la mañana. La Policía Antinarcóticos decomisó 3 toneladas de droga en el puerto de Pozorja, en la provincia del Guayas. Paul Romero informa que el bloque de seguridad capturó a un cabecilla de alto valor de la organización criminal Chone Killers. Agentes de la Dirección de Investigación Antidrogas de la Policía incautaron 3 toneladas y 20 kilos de droga en el puerto de Pozorja, en la provincia de Guayas. Los bloques de cocaína fueron olfateados por el perro antinarcóticos Troya durante la inspección de un contenedor con avena de exportación a Bélgica. Los 3.036 paquetes rectangulares, identificados con el nombre Trump, estaban camuflados con cinta de embalaje en medio de fundas de avena de hojuelas. En el operativo denominado Ares 19 fueron detenidas 7 personas. Un juez de flagrancia les ordenó prisión preventiva. Se decomisaron un camión, 6 celulares, $16.850 y un pasaporte. La droga está valorada en Europa en $120 millones, según la Policía Antinarcóticos. Este viernes el bloque de seguridad capturó a Jonathan Coveña Aro, alias Crum, integrante, según información oficial, del grupo de delincuencia organizada Chone Killers, considerado un objetivo de alto valor. Fue detenido por una patrulla militar en coordinación con agentes de la policía durante el allanamiento a un negocio de comida rápida, después de una persecución en el sector El Arbolito, en el cantón Durán. En el operativo fueron detenidos otros 6 integrantes de esa organización. Alias Crom tiene procesos por tenencia ilegal de armas de fuego. Una pista clandestina y una edificación con 20 habitaciones fueron descubiertas en medio de la selva de Morona, Santiago. La operación fue ejecutada por 100 militares y policías. Robinson Rodríguez con más detalles de esta intervención. Una pista clandestina de 1 kilómetro fue localizada en medio de la selva en la comunidad de Cunam, en el cantón Pablo VI, provincia de Morona, Santiago. En la intervención participaron 150 policías y militares. Con una retroexcavadora destruyeron la pista, haciendo zanjas a lo largo del tramo. Por sus condiciones técnicas se podría establecer que aquí habría la capacidad para que aterrice una aeronave, incluso bimotor, con una capacidad de carga de hasta 1 tonelada.
Junto a la pista había una edificación de 2 plantas con 20 habitaciones distribuidas alrededor de un patio techado, 2 casas pequeñas y una iglesia. Todos los inmuebles fueron allanados. En el sitio estaban 3 personas de nacionalidad mexicana que dijeron ser parte de la iglesia. No fueron detenidos, pero se les decomisaron 6 celulares y 2 computadoras. La pista intervenida tiene conexión con una vía de tercer orden que comunica tanto con zonas de Morona Santiago como de Pastaza. Los estragos aumentan. Estas intensas lluvias han causado desbordamiento de ríos, vías anegadas y casas afectadas en San Borondón, en Guayas. 60 recintos están afectados y se ha activado un albergue temporal, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En San Borondón, provincia del Guayas, el invierno ha afectado hasta el momento a más de 60 de sus 120 recintos y se han reportado lluvias de más de 12 horas. Así fue el panorama en los sectores de Zapán, del Carmen, Faldas del Cerro y Sabanilla, todos llenos de agua. En el recinto Río Seco hay arrozales que se han perdido. El agua ha ingresado a las casas y se mantiene un albergue activo donde ya han acudido 15 familias. Desde la alcaldía aseguraron a Televistazo que se está dando asistencia médica, veterinaria y kits para atender a 8.000 familias. Este viernes también se evidenció la acumulación de troncos y ramas en el río Daule, que han sido arrastrados por la corriente luego de las precipitaciones. Interagua activó la alerta roja por alta turbiedad, que podría derivar en reducir la producción de agua potable. Y los deslizamientos provocados por las lluvias han dejado una estela de destrucción en varios cantones de Loja, en el sur del país. Viviendas sepultadas, personas desaparecidas y rescates de emergencia marcan las últimas horas en las localidades de Paltas, Olmedo y también Quilanga. Las lluvias han provocado una serie de deslizamientos en varios cantones de Loja. En Paltas, los habitantes de la parroquia Lauro Guerrero vivieron una madrugada de terror. ¡Enfoca! ¡Eso! ¡No se enfoca eso! ¡Eso! ¡Ayúdale! Cerca de las 2 de la mañana, rocas descendieron del cerro Huacupamba y afectaron al menos 15 viviendas asentadas frente a la montaña en el barrio Jesús del Gran Poder. Algunas casas quedaron completamente cubiertas por los escombros y fueron los propios moradores quienes ayudaron a rescatar a personas atrapadas. Según la Junta Parroquial, hay al menos 4 desaparecidos. En el cantón Olmedo, un deslizamiento en la vía que conduce a Chaguarpamba sepultó una vivienda donde se encontraban un hombre de 70 años y su esposa de 75. Familiares y vecinos intentaron rescatarlos, pero no resistieron. Esta mañana, en el cantón Quilanga, el drama continuó. Un derrumbe en el barrio Naimuro dejó atrapado a un hombre de 92 años. Obreros de la prefectura y agentes de la policía lograron rescatarlo y trasladarlo a un centro de salud. Y atención, porque el Instituto de Meteorología, el INAMI, prevé que desde hoy hasta el lunes de la próxima semana se registrarán los días más críticos de lluvias, tormentas y ráfagas de viento. Las precipitaciones se mantendrán al menos hasta el 15 de abril, es decir, 2 días después de las elecciones, aumentando el riesgo de desbordamiento de ríos y deslizamientos principalmente en la costa ecuatoriana. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En su último informe, el INAMI asegura que las intensas lluvias seguirán al menos hasta el 15 de abril y con tal intensidad que es posible que diversas regiones superen sus promedios históricos, como ya ocurrió en Guayaquil. En 2 días sobrepasó el nivel de todo el mes de abril. Las condiciones atmosféricas, temperaturas elevadas en la superficie del mar y una configuración favorable de los vientos son las principales causas. Desde hoy hasta el lunes 7 de abril, según el INAMI, serán los días más críticos. Acompañada igualmente con tormentas eléctricas, sobre todo, que se esperen que se den en el litoral ecuatoriano. Las zonas afectadas con niveles altos y muy altos serán: en la costa, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas. En la sierra serán Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Loja y Azuay.
En la Amazonía, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. Mientras que en la región insular o Galápagos hay posibilidad de lluvias fuertes en todo el archipiélago. El INAMI recomienda precaución porque también se advierte sobre el desbordamiento de ríos, sobre todo en provincias de la costa, que a su vez pueden causar inundaciones y deslizamientos de tierra. Elecciones 2025, segunda vuelta. Los candidatos a la presidencia refuerzan su trabajo de campaña en provincias donde ganaron en la primera vuelta en febrero. Daniel Noboa estuvo en Azuay y El Oro, Luisa González visitó en cambio Manabí y también Esmeraldas. Patricio Díaz detalla a continuación la agenda en territorio de los presidenciables. Este viernes el presidente candidato mostró otra versión suya. Fue en Radio La Chismosa, donde, entre bromas, respondió preguntas personales. Tocó guitarra y cantó. Solo un cachito, un pedacito de tu luz. Esa fue su primera actividad en Azuay, donde estuvo reforzando el respaldo que obtuvo en la primera vuelta y convocando a los indecisos y a aquellos que votaron por otros candidatos. Luego tuvo un conversatorio con estudiantes en la Universidad Católica de Cuenca. Allí Noboa expuso la necesidad de una asamblea constituyente para enfrentar la inseguridad. No ser hipergarantista con criminales, con gente que comete crímenes, con gente que afecta contra las libertades de las personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que detiene el progreso. El candidato propuso 200.000 nuevos cupos para universidades públicas en modalidad virtual. Sus propuestas para la educación superior también las expuso en la Universidad Técnica de Machala, que visitó al mediodía. Cerró la jornada con un recorrido por la capital de la provincia del Oro en medio de banderas y gritos de sus simpatizantes. Luisa González está en Esmeraldas y tuvo también un encuentro con estudiantes de la Universidad Luis Vargas Torres. Fue para reforzar el respaldo que recibió en esa provincia en la primera vuelta. Esta vez propuso aumentar el presupuesto de educación superior para incrementar los cupos. En la tarde visitó el puerto pesquero artesanal e hizo un recorrido en lancha junto a sus simpatizantes. Se reunió luego con los pescadores. Durante la mañana estuvo en Manabí, en Radio Marejada de Manta, donde propuso créditos del 5% para agricultura y los artesanos. Se refirió al apoyo internacional que espera tener en seguridad. Me he reunido con algunas embajadas a nivel internacional, entre esas me reuní con la Unión Europea, con los embajadores de la Unión Europea, tienen fondos que nos pueden ayudar, hemos venido trabajando con la Embajada de Estados Unidos, ya llevamos 3 reuniones, hay fondos también. La candidata de la Revolución Ciudadana cerró este viernes con un evento en el Parque Infantil, en el centro de Esmeraldas. El mantenimiento programado de varias centrales y el aumento del consumo eléctrico obligaron a Ecuador a retomar la importación de electricidad desde Colombia. Las hidroeléctricas están en mantenimiento para quedar operativas durante el estiaje. Francisco Garcés informa cómo se desarrolla este mecanismo preventivo. Desde el 13 de marzo, pero con particular énfasis en la última semana, el país ha aumentado la importación de electricidad de Colombia para garantizar la estabilidad del sistema de transmisión, compensar la generación de centrales que entraron en mantenimiento y cubrir el aumento de la demanda debido al calor en la costa. La importación se acentúa desde las 6 de la tarde cuando empieza el pico de demanda y el consumo bordea 5.000 megavatios. El 13 de marzo se necesitaron 200 megavatios. Ese día ya estaba fuera de operación la hidroeléctrica del Zitanizagua por un mantenimiento programado y también había salido de línea Esmeraldas 1. Entre las dos dejaron de generar 305 megavatios. El 27 de marzo salió de operación la hidroeléctrica Mina San Francisco de 270 megavatios, sometida a una limpieza de su embalse. Si bien la central de Esmeraldas ya estaba en operación, para cubrir la demanda fue necesario importar 264 megavatios entre las 6 y las 9 de la noche. Y este martes, entre las 5 de la tarde y 9 de la noche, se necesitó importar un promedio de 334 megavatios por hora.
Es cierto que hay suficiente electricidad proveniente de las hidroeléctricas, pero por el mantenimiento en el que han entrado algunas plantas térmicas, no hay suficiente electricidad termoeléctrica que sirve para estabilizar las líneas de transmisión. Ese vacío entre líneas, SELEC lo cubre con la importación de la electricidad de Colombia. Ecuador cuenta con su primera planta especializada en el reciclaje de equipos de intercambio de temperatura, como por ejemplo refrigeradores o aires acondicionados en desuso. Este centro evita que componentes peligrosos como gases refrigerantes sean arrojados al ambiente, mitigando así la contaminación del agua y el suelo. Más información de cómo funciona este lugar con María Gabriela Carpio. Refrigeradoras, aires acondicionados y congeladores que han cumplido su vida útil. Ahora son reciclados en esta área de 200 metros cuadrados, que conforman la primera planta del país especializada en la gestión de equipos de intercambio de temperatura. Se encuentra en el kilómetro 6,5 de la vía Guayaquil-Daule. Su objetivo es evitar que los gases refrigerantes esenciales en sistemas de enfriamiento contaminen el ambiente, al ser desechados de forma inadecuada ya que suelen mezclarse con la basura. Por ejemplo, un compresor tiene aceite dentro del mismo para poder funcionar. Lo que hacen los informales es hacerle un orificio y botar el aceite en cualquier lugar. Un poliuretano, por ejemplo, que es el aislante que permite mantener el frío en los refrigeradores. Este poliuretano también termina botado en cualquier esquina, en cualquier parte de la ciudad. Genera este gas de efecto invernadero, hace que el planeta se caliente más. Esta planta opera bajo la dirección de Recicla Electronic. Su meta es procesar 120 equipos al mes, tanto industriales como domésticos. Esto representa un aproximado de 8 toneladas. Cada equipo es desmontado con un procedimiento técnico. Primero se identifica el tipo de gas refrigerante. Si es tóxico, se debe incinerar con un gestor especializado en residuos peligrosos. En cambio, si puede regenerarse, se almacena en esta planta. 1 kilo de gas refrigerante R22, que son los HFC, son equivalentes a 1.700 kilos de CO2. Esta es la cantidad que estamos emitiendo por cada refrigeradora que estamos cortando la tubería de cobre. Los gases recuperados se someten a un proceso de limpieza en una máquina especial, donada por el Ministerio de Producción, la SPOL y la ONUDI, una entidad de la ONU que promueve el desarrollo industrial sostenible. Lo que hace es limpiarlo al 99%, lo ponemos en cilindros especiales y se los entregamos a los técnicos para que puedan ser utilizados nuevamente. Técnicos que necesiten hacer reparaciones de equipos que actualmente están funcionando. Así se evita la contaminación y se impulsa la economía circular. Y este domingo en la tercera entrega, Televistazo mostrará cómo en una planta en Otavalo se incineran los gases refrigerantes de aires acondicionados y refrigeradoras que son perjudiciales para la capa de ozono. En otros temas, 38 paracaidistas de las Fuerzas Armadas saltaron en el cantón Tena, en Napo, en una demostración de destreza. La maniobra se ejecutó tras un riguroso entrenamiento y permitió comprobar que están listos para misiones de infiltración en territorio hostil. Patricio Viera relata cómo se vivió este evento. 38 paracaidistas surcaron el cielo de Tena, provincia de Napo, con precisión y valentía. Suspendidos entre las nubes y el suelo amazónico, descendieron en perfecta sincronía, como parte de un ejercicio militar. Ellos pertenecen a la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria de la Tacunga y viajaron hasta la Amazonía para demostrar su preparación en misiones de infiltración en territorio hostil y operativos contra grupos delictivos. Antes del salto, cada escuadra se reunió y estableció estrategias y puntos de encuentro en una maqueta. Revisaron sus equipos, 2 paracaídas, el principal a la espalda y el de emergencia en el abdomen, casco de dotación y guantes. Para esta maniobra, practicaron durante 4 días. Cada salto es una ofrenda de vida, es un segundo de decisión, lo que nos permite ser diferentes y tener esa valentía. El ejercicio inició en el aeropuerto Jubandi, al oriente de Tena, desde donde despegaron a bordo de un avión Casa C-295 de la Fuerza Aérea. A 3.000 pies de altura, los paracaidistas se alentaron. Iban alineados en fila para el desafío. En grupos de 10 saltaron al vacío, uno a uno, con el viento alcanzando hasta 70 kilómetros por hora. ¡Paracaidista! 3 segundos después, desplegaron sus paracaídas diseñados para soportar hasta 350 libras de peso. Permanecieron en el aire durante 15 segundos. Cuando tocaron tierra, giraron con precisión. Se detuvieron un momento para evaluar la maniobra y recogieron sus paracaídas.
descomponer la caída para evitar daños, ya sea en cualquier lugar que sea. Y puede ser aterrizaje como se puede decir, en tierra o amarizaje. Con esta práctica, el grupo completó 45 saltos de entrenamiento, paso previo para graduarse como jefes y maestros de salto. El videojuego ecuatoriano Despelote, inspirado en la pasión por el fútbol, llegará a PlayStation, Nintendo y Xbox. Sus creadores contaron a Televistazo que la propuesta resalta las tradiciones del país. Veamos. Despelote es un videojuego creado por 2 ecuatorianos y llegará el 1 de mayo a Nintendo Switch, PlayStation, PC y Xbox Series. Julián Cordero, su creador, tiene 27 años. Se mudó en 2015 a Estados Unidos para estudiar diseño de videojuegos. Su proyecto de tesis fue crear un juego que se lleve a cabo en Ecuador. Apasionado del fútbol, él se inspiró en la clasificación de la selección ecuatoriana a su primer mundial en 2002. El protagonista es Julián, un niño de 8 años que recorre plazas, barrios y parques, y mientras lo hace, el juego retrata la cotidianidad en Quito a principios del siglo XXI y se combina con arte, música y fútbol callejero. Un juego así que sea en Ecuador, eso yo no veía mucho y como que a mí sí me inspiraba mucho a hacer juegos que retraten ese lugar, digamos, o sea, como esa cultura. Sebastián Balbuena se encargó de la musicalización, gráficos y animación. Al ambientar la historia y grabar los diálogos, refleja la cultura y tradiciones de Ecuador. No hay una industria de videojuegos aquí en Ecuador todavía. Hay como pequeñas cosas que van surgiendo, pero llegar hasta, no sé, audiencias más grandes es difícil y como que siento que es un gran logro. Las plataformas de videojuegos describen a Despelote así: regatea, pasa y dispara tu balón de fútbol por Quito y descubre cómo la ciudad cambia a medida que Ecuador está más cerca de clasificar al Mundial. En Tulcán, un pregón de 10 horas convirtió a la ciudad en un escenario vivo de identidad y también de memoria. Paola Andrade nos muestra que 2.000 danzantes evocaron la conexión profunda de los habitantes con la agricultura. Durante 10 horas, el sonido de zampoñas, güiros, platillos y trompetas envolvió las calles de Tulcán. 2.000 danzantes recorrieron 1,5 kilómetros al ritmo de folclor, bomba, sanjuanitos y pasacalles. El pregón fue un homenaje al trabajo en el campo. En los trajes predominaban las botas, el machete y el sombrero de paño. Algunas comparsas lucieron pequeños portaleches en sus cinturas, mientras agitaban bolsos de cabuya con hierba. Otro grupo danzó llevando en sus manos vasijas inspiradas en la cultura pasto. La gastronomía local, como la papa asada, también fue celebrada con la danza. Bailaron sosteniendo una parrilla en miniatura y agitando un aventador como si avivaran el carbón. También participaron carros alegóricos que representaban la cosecha del maíz, el morocho y un fogón con tiesto de barro para asar tortillas. Dar a conocer también lo que es las costumbres, las tradiciones, los mitos, las leyendas, los bailes propios, característicos de acá de nuestra zona. Cada comparsa con su ritmo y color animó a los espectadores con gritos festivos. Los grupos acompañaron sus coreografías cantando. Se observó una representación de la cosecha y también de la tradicional cacería del zorro del Cantón Espejo. Es lo más lindo celebrar a nuestra tierra natal, con baile, con color, con canto, con fiesta y con sonrisas principalmente. El pregón fue un homenaje por los 174 años de creación del Cantón Tulcán. A lo largo de 15 cuadras, cerca de 6.000 espectadores aplaudieron a las 100 delegaciones participantes. 25 obras inéditas del reconocido artista quiteño Osvaldo Guayasamín se exhiben en la Galería Piece of Cake en San Borondón. La muestra, denominada 50 años después, recopila bocetos, acuarelas y óleos de colecciones privadas. Estefanía Arias informa que estará abierta de forma gratuita hasta el 31 de mayo. La fuerza de la figura humana, las calles empedradas de las peñas en Guayaquil o una silueta femenina. Son 25 obras nunca antes exhibidas de Osvaldo Guayasamín, seleccionadas de varias colecciones privadas para conformar la exposición denominada 50 años después, que se inauguró en la Galería Piece of Cake en San Borondón. Guayasamín vino por última vez con una exposición a Guayaquil cuando vivía, hace más de 50 años.
Por eso es que esta exposición se llama Guayasamín 50 años después. Una muestra que recoge bocetos, acuarelas y óleos creados por el artista quiteño. En esta colección, por ejemplo, hay piezas que fueron creadas en un viaje que hizo a Nueva York en 1943. Hay una obra muy importante también, que es un boceto de una obra que Guayasamín realizó en los años de la Guerra Mundial, que se llama Lídice, que es en rechazo a la matanza nazi, a la exterminación nazi de un pueblo en Checoslovaquia. Las obras de Guayasamín, convertidas en patrimonio cultural, fusionan la pintura figurativa, el expresionismo y el realismo social. La exposición gratuita estará abierta hasta el 31 de mayo, de martes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. El bosque del Chaco se ubica en la frontera de los Andes y la selva amazónica. En sus 10.000 hectáreas alberga especies de ambos ecosistemas. Y una de las más emblemáticas es el oso de anteojos. Un equipo de Ecuatorra visitó ese espacio y preparó el siguiente informe. Por primera vez el desfile New York Fashion Week, edición Mitad del Mundo, se desarrolló la noche de este jueves en el centro de Quito. Este evento resalta el talento nacional en el campo de la moda y busca nuevos espacios en pasarelas internacionales. 9 diseñadores ecuatorianos y 5 internacionales mostraron sus creaciones en el evento New York Fashion Week Egalitarian Weeks edición Mitad del Mundo, que se realizó anoche en Quito en el Palacio de Cristal del Parque Chimbía. Dos de ellos serán elegidos para representar al país en el New York Fashion Week, que se desarrollará en septiembre de 2025. 90 modelos vistieron atuendos con brillos, flores, estampados, capas y transparencias, algunos elaborados con materiales reciclados de pedazos de ollas de barro. Predominó el color azul y el street style. Christina Morrison, la baronesa, exhibió sus sombreros en lana, paja, toquilla y cuero. Cela Moroso, creadora de la marca Pomarosa, presentó su colección denominada Naku, que en el lenguaje shuar significa selva. Es la primera vez que una plataforma del New York Fashion Week llega a Ecuador, gracias a la gestión de Quito Galería y el apoyo de Art Here Fashion y Montecristi, New York City. Contó con los diseños de la dominicana Janine Azar, que ha vestido a figuras como Britney Spears, Rihanna y Jennifer López. El cantante británico Ed Sheeran sorprendió a sus fanáticos con un concierto en Londres para celebrar el lanzamiento de su nuevo sencillo. Además, Ana María Palacios nos cuenta que Chino y Nacho lanzaron el videoclip denominado Pool Party. ¿De qué se trata? Vamos con la información del espectáculo. El británico Ed Sheeran sorprendió a sus fanáticos con un concierto en Londres para celebrar el lanzamiento de su nuevo sencillo Azizam, que en persa significa mi amor. Habla de un cariño intenso que en el videoclip está representado con un globo en forma de corazón rosado que el artista lleva mientras pasea por Nueva York. La canción No fue lo que hiciste está basada en una historia real de una de las hermanas del dúo Hash, una balada que refleja el proceso doloroso de una despedida. Para ellas el amor no solo se acaba por mentiras y traiciones, sino por la desconexión, la indiferencia y la rutina. Chino y Nacho lanzaron el videoclip denominado Pool Party, en el que el dúo se presenta en una fiesta fuera de un hotel en Venezuela. Dura 14 minutos. Cantan sus éxitos y temas de merengue y salsa. Nacho lanzará en solitario el disco Sobre la Roca el próximo 11 de abril. Finalizamos esta emisión de Televistazo Estelar recordándoles que en nuestra página web ecuavisa.com encontrarán más información sobre las advertencias del INAMI que pronostica lluvias intensas, ráfagas de viento y tormentas. Hasta el próximo lunes, principalmente en la región costa, a tomar precauciones. Además, los invitamos a disfrutar de los partidos que serán transmitidos aquí en la pantalla de Ecuavisa Sports este sábado. Orense contra Vino Tinto a las 4:30 de la tarde e Independiente del Valle versus Deportivo Cuenca a las 7 de la noche. Y luego
las noticias en vivo en Televistazo. Gracias siempre por su sintonía, amigos. Buenas noches y buen fin de semana.